Buenas, bienvenidos al canal literario RG. Acá estamos con un café recién preparado para empezar a leer. Vamos a ver, vamos a leer un texto que tengo en PDF acá en el celular de Robert Graves, de un personaje griego. Más específicamente vamos a decirlo, Edipo, de Tebas. A ver, vamos a ver acá. A. Layo, hijo de Labdaco, se casó con Yocasta y gobernó en Tebas. Afligido por no haber tenido hijos durante largo tiempo, consultó en secreto con el oráculo de Delfos, el cual le informó que esa aparente desgracia era un beneficio, porque cualquier hijo nacido de Yocasta sería su asesino. En consecuencia, repudió a Yocasta, aunque sin darle explicación alguna de su decisión, cosa que le ofendió a ella de tal modo que después de hacer que se emborrachara, consiguió mañosamente que volviera a sus brazos en cuanto hubo anochecido. Cuando 9 meses después Yocasta dio a luz un hijo, Layo la arrancó de los brazos de la nodriza, le taladró los pies con un clavo, se los ató el uno al otro y lo dejó abandonado en el monte Citerón. B. Pero las parcas habían decidido que ese niño llegara a su vejez lozana. Un pastor corintio lo encontró, lo llamó Edipo porque sus pies estaban deformados por las heridas hechas con el clavo, y lo llevó a Corinto, donde el rey Pólibo reinaba en aquel momento. C. Según otra versión de la fábula, Layo no abandonó a Edipo en la montaña, sino que lo encerró en un arca que fue arrojada al mar desde un barco. El barco flotó a la deriva y llegó a la costa de Sición, donde Peribea, la esposa de Pólibo, estaba por casualidad en la playa vigilando las lavanderas de la casa real. Recogió a Edipo, se lo retiró a Soto y simuló que sufría dolores de parto. Como las lavanderas estaban demasiado ocupadas para observar lo que ella daba, les engañó a todas haciéndoles creer que acababa de dar a luz a aquel niño. Pero Peribea le dijo la verdad a Pólibo, quien como tampoco tenía hijos, tuvo la satisfacción de criar a Edipo como su hijo propio. Un día, habiéndole vituperado un joven corintio diciéndole que no parecía lo más mínimo a sus supuestos padres, Edipo fue a preguntar al oráculo de Delfos qué era lo que le reservaba el futuro. Aléjate del altar desdichado, le gritó la pitonisa con repugnancia. Matarás a tu padre y te casarás con tu madre. D. Como Edipo amaba a Pólibo y Peribea y no deseaba causarles un desastre, decidió inmediatamente no volver a Corinto. Pero sucedió que en el estrecho desfiladero de entre Delfos y Dáulide se encontró con Layo, quien le ordenó ásperamente que saliese del camino y dejara pasar a sus superiores. Se debe explicar que Layo iba en carro y Edipo a pie. Edipo replicó que no reconocía más superiores que los dioses y sus propios padres. Tanto peor para ti, gritó Layo, y ordenó a su cochero, Polífonete, que siguiera adelante. Una de las ruedas magulló el pie de Edipo, quien impulsado por la ira, mató a Polifontes con la lanza. Luego derribó a Layo, quien cayó al camino enredado en las riendas. Fustigó a los caballos e hizo que estos lo arrastraran y le mataran. El rey de Platea tuvo que encerrar ambos cadáveres. Layo se estaba dirigiendo al oráculo para preguntarle cómo podía liberar a Tebas de la Esfinge. Este monstruo era hijo de Tifón y Equidna, o según dicen algunos, del perro Ortro, y de Quimera, y había volado a Tebas desde la parte más distante de Etiopía. Se le reconocía fácilmente por su cabeza de mujer, cuerpo de león, cola de serpiente y alas de águila. Hera había enviado recientemente a la Esfinge para castigar la ciudad de Tebas porque Layo había raptado en Pisa al niño Crisipo. Habiéndose instalado en el monte Picio, cerca de la ciudad, proponía a cada viajero tebano que pasaba por allí un enigma que le habían enseñado los tres musas. ¿Qué ser? ¿Qué ser con solo una voz tiene a veces 2 pies, a veces 3, a veces 4, y es más débil cuanto más pies tiene? A los que no podían resolver el enigma le estrangulaba y devoraba en el acto. Entre estos infortunados estaba Hemón, el sobrino de Yocasta, a quien la Esfinge hizo Aimón, o sangriento verdaderamente. Edipo,
quien se acercaba a Tebas inmediatamente después de haber matado a Layo, adivinó la respuesta. El hombre, contestó, porque se arrastra a gatas cuando es niño, se mantiene firmemente en sus 2 pies en la juventud y se apoya en un bastón en la vejez. La esfinge, mortificada, saltó desde el monte Picio y se despedazó en el valle de abajo. En vista de esto, los tebanos agradecidos aclamaron a Edipo como rey y se casó con Yocasta, ignorando que era su madre. F. Entonces una peste invadió Tebas. Y cuando se consultó una vez más al oráculo de Delfo, contestó: expulsad al asesino de Layo. Edipo, que no sabía con quién se había encontrado en el desfiladero, maldijo al asesino de Layo y lo condenó al destierro. G. El ciego Tiresias, el adivino más famoso de Grecia en esa época, pidió a Edipo una audiencia. Algunos dicen que Atenea, quien lo había cegado porque inadvertidamente le había visto bañándose, atendió a su súplica de su madre y tomando la serpiente Erictonio de su ejida, le ordenó: limpia los oídos de Tiresias con tu lengua para que pueda entender el lenguaje de las aves proféticas. Qué bueno que está esto. H. Otros dicen que en una ocasión en el monte Silene, Tiresias había visto a 2 serpientes en el acto de acoplarse. Cuando ambas le atacaron, las golpeó con su bastón y mató a la hembra. Inmediatamente Tiresias se convirtió en una mujer y llegó a ser una ramera célebre, pero 7 años después acertó a ver el mismo espectáculo en el mismo lugar y esta vez recuperó su virilidad matando a la serpiente macho. Otros dicen que cuando Afrodita y las 3 Carites, Pasitia, Calé y Eufrosine, disputaron acerca de cuál de las 4 era más bella, Tiresias otorgó el premio a Calé. Inmediatamente Afrodita le convirtió en una anciana, pero Calé lo llevó consigo a Creta y le regaló una hermosa cabellera. Algunos días después, Hera comenzó a reprocharle a Zeus sus numerosas infidelidades. Él la defendió, alegando que en todo caso, cuando compartía el lecho con ella disfrutaba muchísimo más que él. Las mujeres, por supuesto, gozan con el acto sexual infinitamente más que los hombres, le dijo en tono fanfarrón. ¡Qué tontería!, replicó Hera. Sucede exactamente lo contrario y lo sabes muy bien. Tiresias, llamado para arbitrar la disputa con una experiencia personal, declaró: si en 10 partes divides el amor del placer, 1 o 2 de hombre van y 1 de 9 a la mujer. La sonrisa triunfante de Zeus se exasperó de tal modo que Hera que cegó a Tiresias, pero Zeus le compensó con la visión interior y una vida que abarcó 7 generaciones. Y Tiresias se presentó a la corte de Edipo, apoyándose en el bastón de madera de cornejo que le había dado a Atenea, y reveló a Edipo la voluntad de los dioses, que la peste cesaría solamente en un hombre sembrado moría en beneficio de la ciudad. El padre de Yocasta, Meneceo, uno de los que habían brotado de la tierra cuando Cadmo sembró los dientes de la serpiente, se arrojó inmediatamente de las murallas y toda Tebas elogió su abnegación cívica. Tiresias anunció luego: Meneceo, ha obrado bien y la peste cesará, pero los dioses tienen en consideración a otro de los hombres sembrados, uno de la 3.ª generación, pues ha matado a su padre y se ha casado con su madre. Sabed, reina Yocasta, que ese hombre es tu marido Edipo. J. Al principio nadie quiso creer que Tiresias, pero pronto sus palabras quedaron confirmadas por una carta que Piribea, desde Corinto, escribía que la súbita muerte del rey Polibo le permitía ahora revelar la circunstancia de la adopción de Edipo, y lo hacía con detalles condenatorios. Yocasta se ahorcó de vergüenza y pena, y Edipo se cegó con un alfiler que tomó de los vestidos de ella. K. Algunos dicen que, aunque atormentado por las erinias que le causaban de haber causado la muerte de su madre, Edipo siguió reinando en Tebas durante un tiempo hasta que murió en una batalla. Según otros, sin embargo, el hermano de Yocasta, Creonte, le expulsó, pero no antes que maldijera a Eteocles y Polínices, que eran al mismo tiempo hijos y hermanos suyos. Cuando insolentemente le enviaron la parte inferior de un animal sacrificado, o sea, el anca, en vez del cuarto delantero que correspondía al rey, en consecuencia observaron sin derramar lágrimas cómo abandonaba la ciudad que había librado del poder de la Esfinge. Después de vagar durante muchos años de un país a otro, guiado por su fiel hija Antígona, Edipo llegó por fin a Colono, en el Ática, donde las erinias, que tienen allí un bosquecillo, le persiguieron hasta matarlo. Y Teseo enterró su cadáver en el recinto de Solemnes de Atenas y lo lloró al lado de Antígona. Bueno, hasta ahí llega. Después da algunas explicaciones este señor Robert Graves,
Así que son 10 minutos de la historia de Edipo. Que lo disfruten, lean a Robert Grace y todo lo griego que puedan encontrar por allí. Hasta pronto.